Desde el momento en que entra en una máquina en operación, comienza a degradarse. También se contamina con desechos de desgaste y otras sustancias como agua, combustible y suciedad. Para asegurar máxima confiabilidad del equipo, el operario debe determinar qué tan bien funcionan sus lubricantes y si se está presentando contaminación, degradación o desgaste excesivo. En este programa usted aprenderá las diferentes estrategias del análisis de aceites, los requisitos para un análisis de aceites eficaz, los procedimientos correctos de muestreo de aceites, los métodos de prueba usados para el monitoreo de los indicadores de condición y cómo establecer un programa de análisis de aceites exitoso. El análisis de aceites empieza en la planta mezcladora del fabricante, donde las mezclas de aceites nuevos son probadas periódicamente para control de calidad. Además, los aceites nuevos deben ser probados y aprobados para la aplicación en la máquina determinada. La mayoría de las pruebas de calificación de aceites son hechas por los fabricantes de aceites y de equipos en conjunto con los dueños de equipos y con laboratorios independientes. Aunque los aceites nuevos están aprobados para uso, un gerente de equipo puede aún requerir una prueba de aceptación para asegurar que los aceites nuevos despachados sean del tipo correcto y no tengan conflictos químicos con los aceites en existencia. Una vez el aceite es usado en una máquina, se hacen pruebas periódicas para determinar la condición del aceite y su conveniencia para uso continuo. Dependiendo de la estrategia de mantenimiento y la accesibilidad para muestreo de rutina, se usa por lo general una de dos estrategias de prueba para monitorear aceites usados. Estas son pruebas de rendimiento de aceites y pruebas de condición de aceite. El monitoreo del rendimiento del aceite se enfoca en el análisis de las propiedades claves del aceite. Esto se hace cuando los intervalos de muestreo son muy largos para dar una indicación confiable de los modos de falla crítica. El acceso para el muestreo de rutina no es adecuado o donde no hay suficiente historia para una evaluación confiable de datos de prueba. El monitoreo de la condición de aceite se usa para máquinas con sistemas de lubricación individuales que son accesibles para muestreo. El monitoreo de la condición de aceite se enfoca en los modos de falla relacionados con el aceite, los cuales llevan a serios daños o fallas del equipo. Los modos de falla más comunes son la contaminación, la degradación y el desgaste. Estos problemas ocurren casualmente y por lo general causan daños sustanciales en cortos periodos de tiempo. Para reducir las probabilidades de daños severos, es importante que el muestreo y el análisis se hagan con frecuencia para determinar los indicadores precursores de los modos de falla críticos. El número de muestras de aceite requeridos para una indicación confiable de falla varía dependiendo del tipo de equipo, de la velocidad de operación, historia del uso, severidad de la aplicación y condiciones de operación. Cuando hay un buen número de máquinas del mismo tipo, los indicadores de condición de aceite y sus niveles de alarma pueden ser determinados en forma confiable por análisis estadísticos. Cuando la cantidad de máquinas es pequeña, los análisis estadísticos de datos no son tan confiables debido a la pequeña población de datos. Las tendencias por datos no son tampoco confiables cuando los procesos de muestreo son inconsistentes o si el intervalo de las muestras es muy largo. Si se cree que las tendencias son anormales o no confiables, se pueden hacer pruebas más sofisticadas para producir datos adicionales en cuanto a la condición del aceite o de las máquinas. La responsabilidad principal de un programa de análisis de aceites es detectar cualquier condición anormal que pudiera causar daños severos o falla del sistema de equipos.
Cualquier advertencia dada por el análisis de aceites debe ser lo suficientemente temprana para permitir programar el mantenimiento y evitar parada de equipo innecesario. La clave para un análisis efectivo es establecer indicadores de condición confiables para todos los modos de falla críticos y un intervalo de muestreo tan corto que permita una advertencia temprana. Los modos de falla críticos y sus efectos pueden ser determinados por los modos de falla, efectos y análisis crítico usando la historia de mantenimiento y falla del equipo. El análisis de modos de falla determina el efecto que cada modo de falla tiene en el proceso, los síntomas dados por cada modo de falla a la iniciación, en el término intermedio y en el momento de la falla, la prevalencia de cada modo de falla y el costo de cada modo de falla en función de mantenimiento requerido y oportunidad de producción perdida. La experiencia extensa en análisis de aceites indica que los más críticos modos de falla relacionados con el aceite son contaminación con agua o con refrigerante, contaminación con combustible, motores de combustión, contaminación con partículas, hidráulica, degradación u oxidación del aceite, desgaste excesivo y aceite incorrecto. El agua de condensación o de escapes reduce la capacidad de carga de rodamiento del aceite y promueve la formación de oxidación y de compuestos corrosivos que atacan superficies internas de la maquinaria. En algunas industrias, entre 40 y 50% de los problemas del aceite envuelven contaminación con agua. La contaminación severa por agua libre resulta por lo general en una emulsión de agua y aceite que destruye la capacidad de carga de rodamiento del aceite y causa una falla catastrófica. La contaminación con glicol ocurre cuando hay un escape de anticongelante dentro de un sistema de aceite de motor. Aún bajos niveles de glicol acelerarán la degradación oxidante y atacará químicamente la base de los aceites en existencia y los aditivos. La contaminación con combustible resulta de una combustión incompleta, anillos defectuosos o sistema de combustible con fallas. El combustible baja la viscosidad del aceite y diluye los aditivos, dañando superficies de desgaste y aumentando el riesgo de explosión o incendio. El combustible causa un 20% de los casos de contaminación de aceites de motores. Partículas de desecho, como arena y suciedad, entran con frecuencia en sistemas de aceite a través de cubiertas abiertas o defectuosas o filtros de inducción. La suciedad del aire común contiene sílice, un abrasivo muy duro, el cual aumenta el desgaste y acorta la vida de la maquinaria. La contaminación con partículas es especialmente dañina para los componentes de precisión de los sistemas hidráulicos. Las partículas más destructivas tienen tamaños entre 2 a 15 micrones y cuentan para más de 70% de los problemas hidráulicos. La oxidación, debido a la presencia de aire, humedad y calor, promueve la formación de ácidos orgánicos, los que son dañinos para sellos, empaquetaduras y otros componentes internos de la maquinaria. Etapas avanzadas de oxidación resultan en depósitos de lodo en las partes frías de las máquinas y un barniz endurecido en las regiones de alta temperatura. La oxidación de subproductos aumenta la viscosidad y la fricción del aceite y reduce el rendimiento de lubricación y enfriamiento. Cuando la viscosidad aumenta un 10% o más, se considera que el aceite ha llegado al final de su vida útil. En la mayoría de aplicaciones en maquinaria, el desgaste excesivo es por lo general el resultado de una pobre lubricación por aceite contaminado o degradado. También puede ocurrir cuando los componentes están desalineados, manejados o instalados en forma inadecuada. Un modo de falla crítico, a veces olvidado, es el uso de un tipo o grado de aceite incorrecto. Aunque no es muy común, el resultado es pobre lubricación, calor muy alto, desgaste excesivo, llevando con frecuencia a la falla catastrófica.
Para monitorear los modos de falla crítica en forma confiable, todas las muestras de aceite deben ser tomadas y marcadas apropiadamente, o los datos generados por las pruebas pueden no ser representativos de la condición del aceite. Además, las muestras deberán ser tomadas al intervalo óptimo. Por definición, el intervalo óptimo de muestreo es el más corto período en el cual dos muestras consecutivas indican la presencia y la tendencia de un modo de falla en forma confiable. El intervalo óptimo de muestreo se determina de un análisis de los modos de falla críticos para cada máquina. Los equipos de baja velocidad, como maquinaria de plantas grandes y motores diésel marinos, se les hace un muestreo generalmente a intervalos de más de 300 horas de operación. Los equipos de velocidad media, como motores de locomotoras y equipos de construcción, por lo general se les hace un muestreo a intervalos entre 100 y 300 horas. Los equipos de alta velocidad, tales como turbinas de gas, se les hace un muestreo en intervalos entre 10 y 50 horas. Los fabricantes de equipo original pueden recomendar intervalos de muestreo para maquinaria en aplicaciones específicas. Además de un muestreo a tiempo, se requiere que la muestra sea representativa del aceite en la máquina. Una buena representación de muestreo requiere unos buenos procedimientos para la toma de muestras. Las muestras deben siempre ser tomadas del mismo punto del sistema de lubricación, preferiblemente en las áreas de los componentes generadores de desgaste. Los mejores puntos son después de la bomba de barrido y antes del sistema de filtro primario. Las muestras deben ser siempre tomadas mientras el equipo está en operación y a la temperatura normal de operación. Si ello no es práctico, las muestras deberán ser tomadas inmediatamente después de parar la máquina, antes de que los contaminantes insolubles se acumulen. Algunos aceites son muy hidrofíbricos y el agua se separa muy rápido al parar la máquina. Las muestras de sistemas presurizados deben ser tomadas de una válvula hecha con ese propósito. Asegúrese de limpiar y lavar la válvula antes de tomar la muestra. Si ello no es práctico para sistemas no presurizados, se puede usar una bomba de vacío para sacar la muestra de la varilla de nivel o del hueco de llenado. Asegúrese de cortar el tubo a la longitud de la varilla o de forma que alcance el punto medio del depósito. Tenga cuidado que el tubo no toque los lados o el fondo del depósito. No tome muestras de las conexiones de drenaje. Mientras la muestra será representativa de la química del aceite, los desechos, agua y lodos acumulados en el fondo del depósito asegurarán que no sea representativa de contaminación o desgaste. Siempre use botellas limpias para las muestras. La mayor parte de los laboratorios comerciales proveen un equipo para muestras que incluye botellas, rótulos y empaques de correo. Las pruebas que se deben hacer en muestras de máquinas particulares dependen de la estrategia del análisis del aceite. El monitoreo de la condición del aceite requiere datos cuantitativos y utiliza pruebas como esta: espectroscopia de la emisión atómica, espectroscopia infrarroja transformada de Fourier, conteo electrónico de partículas, viscosidad cinética y número de base total, TBN. El monitoreo del rendimiento del aceite incluye pruebas como análisis de partículas de desgaste, viscosidad cinética, índice de viscosidad, examen de oxidación con la bomba rotatoria, RBOT, prueba de características de desgaste de 4 esferas y número acídico total, TAN. Los elementos metálicos en una muestra son cuantificados por el espectrómetro de emisión atómica o AES. Este sube los átomos del aceite al estado de alta energía. Las emisiones resultantes son separadas en líneas de elementos individuales que son medidas por detectores y convertidas en datos de partes por millón. Los indicadores de contaminación, degradación y agotamiento aditivo son cuantificados por la espectroscopia infrarroja transformada de Fourier o FTIR.
Esta cuantifica esos indicadores midiendo y reportando la absorbencia de las moléculas pertinentes en sus longitudes de onda características. La contaminación con partículas se determina contando o estimando el número de partículas en un volumen específico de aceite. Se usan contadores electrónicos para medir el número de partículas en 2 o 3 tamaños críticos. La Organización de Normas Internacionales, ISO, usa la tabla 4406 para determinar el nivel de limpieza a partir del conteo de partículas. Las partículas de desgaste grandes pueden ser analizadas para determinar su tamaño, su aspecto y características de superficie por la ferrografía. Esta utiliza un campo magnético para distribuir los desechos de desgaste sobre una lámina de vidrio de acuerdo con su tamaño y su capacidad magnética. Se usa un potente microscopio bicromático para evaluar las partículas en la lámina. La viscosidad del aceite se refiere a su espesor o su resistencia al flujo y se determina por el tiempo que toma un volumen dado de aceite para fluir a través de un viscosímetro de vidrio capilar calibrado a una temperatura específica. El índice de viscosidad es por lo general usado para determinar el rendimiento de viscosidad de los aceites multigrado sobre la gama de temperaturas de operación de los equipos. La prueba de oxidación con la bomba rotatoria, o RBOT, mide la vida útil restante de un aceite. La prueba utiliza un tanque a presión rotatorio, el cual contiene aceite, agua, oxígeno y un catalizador de cobre. La vida útil restante del aceite se calcula con el tiempo en minutos requerido hasta que una baja de presión del oxígeno señala el final de la prueba. La prueba de desgaste de 4 esferas determina las propiedades de desgaste de un lubricante por las huellas de desgaste causadas por una esfera rotando por un tiempo dado contra 3 esferas de acero estacionarias lubricadas con la muestra de prueba. Entre mayores sean las marcas, menores son las propiedades contra el desgaste. Los números acídico o de base total indican la acidez o alcalinidad de masa de un lubricante. Estos números, TAN y TBN, se determinan por un análisis volumétrico o titración de una mezcla de aceite, tolueno, alcohol isopropílico y agua en una solución básica o ácida. Los resultados son expresados en el equivalente en miligramos de hidróxido de potasio por gramo de muestra requerido para completar la reacción de titración. Para que sea rentable, un programa de análisis de aceites requiere un plan escrito que incluya un enfoque estratégico, metas y objetivos realísticos, procedimientos para implementación del programa, procedimientos de manejo de datos y procedimientos de mejora continua. Las metas del programa deberán ser una reflexión de las metas de la organización y que incluya niveles altos de disponibilidad de equipos y de producción, alto margen de seguridad operacional y bajos costos de operación y mantenimiento. Los beneficios de costos se determinan de evitar reparaciones de fallas catastróficas que ocurrirían si los modos de falla críticos no fueran monitoreados o de una reducción en mantenimiento preventivo requerido para evitar esas fallas. Los gerentes de equipos usan por lo general tipos de equipos muy diferentes y un programa de pruebas de aceite o de muestreo a intervalos es muy pocas veces efectivo para todos. En consecuencia, se requiere un plan de implementación de análisis de aceites. Este plan deberá describir el equipo a ser monitoreado y cualquier impacto en las operaciones y el mantenimiento. El plan deberá también describir los procedimientos de muestreo, pruebas de aceites, intervalos de muestreo, manejo e interpretación de datos y otros detalles. La sección de manejo de datos deberá describir todos los datos, los modos de falla y los procedimientos de análisis
a ser usados para la tendencia e interpretación de datos. Ningún programa de análisis de aceites puede funcionar en forma indefinida sin una revisión periódica, reparación y/o mejora de los instrumentos y sistemas. El plan de implementación deberá indicar varias actividades de mejora continua, incluyendo control de calidad de pruebas e interpretación de datos, procedimiento de reporte y corrección de deficiencias y procedimientos para cálculo y reporte de los beneficios del programa. En este programa, usted ha aprendido que el análisis de aceites para maquinaria provee una indicación confiable de los problemas en equipos relacionados con aceites y que las dos estrategias más importantes del análisis de aceites, monitoreo del comportamiento del aceite y monitoreo de la condición del aceite. Usted ha aprendido que el análisis de aceites efectivo requiere indicadores de condición confiables para los modos de falla críticos y muestras suficientes para una tendencia de datos confiable. Usted también ha aprendido el procedimiento correcto para tomar una muestra de aceite de una válvula, de una varilla de nivel o de una tapa de llenado. Que la contaminación y degradación del aceite y el desgaste excesivo son los modos de falla de equipo más comunes. Que las espectroscopias de emisión atómica y la infrarroja transformada de Fourier son pruebas comunes para medir los indicadores de condición de aceite y los pasos básicos para establecer un programa de análisis de aceites incluyen objetivos realísticos dirigidos a reducir los costos de mantenimiento. El gerente de equipo deberá desarrollar un plan operacional escrito que incluya el propósito, los objetivos, los recursos, los sistemas y el entrenamiento requerido para soportar cada pieza de equipo en el programa de análisis de aceites. Los fabricantes de equipo original o los proveedores de servicio pueden asistir en desarrollar un programa de análisis de aceites adecuado. La lubricación apropiada es crítica para la operación de toda maquinaria mecánica. Un programa confiable de análisis de aceites proveerá la información necesaria para lograr los máximos beneficios y la mayor vida útil de sus lubricantes de maquinaria.